Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarlos. Gracias por tu tiempo. El Milei que veíamos en campaña, ahora pasa a ser el Milei que le toca gobernar, la parte más difícil, si se quiere, ¿no? ¿Es el mismo? Bueno, seguramente Javier Milei está haciendo un esfuerzo muy grande por moderar su discurso, sus formas, su propio tono. Eh, Está seguramente muy asesorado por distintas personas que lo han estado acompañando en la campaña, pero que muchas veces no aparecían en las cuestiones mediáticas de cómo debe ser. Primero la transición, es muy importante la transición y en paralelo y en conjunto a eso, el armado de su gabinete. Algunos lugares, bueno, ya conocemos los nombres, las personas que van a formar parte y otros no, seguramente por una intención de cuidar a quienes pueden llegar a ser ministros o a ocupar cargos muy importantes en lugares delicados y estratégicos, fundamentalmente el Ministerio de Economía. Eh, en esa situación está hoy Javier Milei. Pensemos que esto para él, como para cualquier presidente que es electo, es un proceso, una etapa nueva, en donde toda la atención pública está puesta sobre sus ojos y en donde pensemos que la gente, él pudo ganar la elección de una manera holgada, eso le da una suerte de oxígeno y un tiempo mayor al si hubiera sido una elección más pareja. Pero también tengamos en cuenta que es una cuenta regresiva. Javier llega, asume el 10 de diciembre y tiene una gran expectativa de la sociedad para con su potencial gobierno. Esta cuenta regresiva que hoy cuenta a su favor empieza a descontarse en la medida en la que no pueda dar respuestas o tener un gabinete que esté a la altura de la circunstancia. Por eso cada movimiento es un movimiento estratégico y muy cuidado por sus sectores políticos, que muchos de ellos tienen campañas políticas encima. Ujú. Bueno, ya con los nombres que se conocen, hay especulaciones sobre quién va a asumir la cartera económica. ¿Se puede adelantar cómo va a ser esa política? Creo que, bueno, Milei ha sido muy claro en que gradualismo no va a haber, sino que va a ser, ¿no?, una política de shock en cuanto a lo económico. Pero digo, un gobierno parecido al de Mauricio Macri, un gobierno distinto, ¿qué pensás puede suceder a partir del 10 de diciembre? Eh, a ver, si hacemos una comparación con el gobierno de Mauricio Macri, cuando él llegó tenía ideas y propuestas de shock y luego la realidad le demostró de que no había posibilidades alguna de hacer semejante cantidad de recortes, Claro. no recortes políticos, sino recortes en recursos del Estado en algunos lugares que son estratégicos. Entonces optó por la opción del gradualismo, que después cuando termina el Estado hace como una autocrítica sobre que se confundió. La postura de Javier Milei es una postura de shock, es una postura disruptiva, de cortar un montón de cuestiones o una serie de programas que muchas veces los damos por hecho o no tenemos en cuenta la validez y la importancia que tiene el desarrollo de un país en el día a día. Ahora, cuando se hace tanto una cuestión de shock como de gradualismo, lo que hay que entrar a analizar es quiénes son los perjudicados y quiénes son los beneficiados con esto. El déficit fiscal está, creo que la sociedad está teniendo conciencia sobre esto, en que se gasta más de lo que ingresa, y es como en una economía local de una casa, no se puede gastar durante mucho tiempo más de lo que ingresa, porque en algún momento esa situación colapsa. Bueno, el bajar el gasto público en el gasto político, en cajas políticas, creo que es dar un ejemplo muy bueno a la sociedad. Ahora, ese gasto político es un gasto menor al que proponen las propuestas de shock, que hay que ver cómo se configura ese ajuste. Ya vimos en el día de ayer que algunos productos de la canasta básica alimenticia llegaron a aumentar entre un 40 y un 45%. Hay un desfase de un montón de precios que, si el Estado se retira, bueno, hay que ver cómo impacta. Pero cómo impacta en un sinceramiento de esos precios, pero también cómo impacta en el bolsillo de la gente, en donde sabe, y repito, es consciente de que esto así como está no puede continuar, pero que cuando
empecemos a tocar los intereses y el bolsillo de una sociedad que ya está perjudicada hace muchos años, veremos cómo responde, y en esto hago como un paralelismo con lo que decía antes de esta cuenta regresiva. La sociedad puso la expectativa en ganarle a un modelo de país. Bueno, ahora Javier Milei tiene el desafío de llevar adelante las propuestas que quiere, sincerizar la economía a través de una opción de shock, pero a su vez también cuidando a la gente. Tiene que encontrar el equilibrio para que se den todas estas cuestiones, con el agregado que tiene un Congreso en donde va a tener que negociar, y también puedo hacer una relación con lo que ustedes, con la nota que recién hacían anteriormente, donde hay gobernadores de distintas fuerzas políticas, con distintos intereses, muchos de ellos con provincias ordenadas, otros que van a necesitar del apoyo del gobierno central para pagar, por ejemplo, sueldos estatales, y en todo ese ecosistema que hablamos, bueno, está la figura de Javier Milei. Roger, ¿qué análisis haces de la figura de Guillermo Francos al frente del Ministerio del Interior, después de que se haya hablado también muchísimo durante la campaña de la posibilidad de eliminar la coparticipación para las provincias? Bueno, una figura como Guillermo Francos, ¿trae un poco de tranquilidad en ese sentido al interior de la Argentina? Sí, creo que es en esto, a ver, creo que es un dirigente de la política, independientemente que haya estado o no ocupando distintos espacios, y en esta narrativa que se ha hecho muchas veces contra la casta, hay que entender que no pueden venir personas de un día para el otro y ocupar espacios tan importantes. Creo que la figura de Guillermo Franco aporta algo de previsibilidad, sobre todo con los vínculos que tiene dentro y fuera del país. Pero hay que ver quién va a ser el ministro de Economía, esto es una cuestión muy importante, y cuál va a ser la agenda económica del propio Javier Milei. Ya las propuestas más conflictivas, si se quieren de alguna manera, o que han hecho que la sociedad pusiera el ojo en este candidato que hoy se convirtió en presidente electo, como la dolarización o el cierre del Banco Central, bueno, ya tenemos un referente para el Banco Central. La dolarización pasa a ser una cuestión de segunda o de tercera generación en el lapso de un determinado tiempo. Entonces vemos que de alguna manera la realidad política, social y fundamentalmente económica van modelando, van tranquilizando a este candidato, que ya tiene que a partir del 10 de diciembre va a tener una responsabilidad muy grande, y que las medidas que quiere tomar tiene que tener en cuenta que en el medio está la gente. El rol protagónico que tiene Randazzo hoy en el gobierno de Milei, ¿sorprendió a los cordobeses sobre todo? Bueno, Randazzo venía dando algunos mensajes entre líneas, que tenía buena relación con el propio Javier Milei. Yo creo que Randazzo es un dirigente que por ahí se quedó en el tiempo, en el sentido de que cuando tuvo la oportunidad de ser candidato a vicepresidente en la fórmula con Juan Schiaretti, con el gobernador de Córdoba, se dedicó a hablar más de lo que hizo en lugar de hablar más de lo que quería hacer en el caso de que fuera electo vicepresidente. Es un dirigente que viene del justicialismo y que tiene una imagen muy buena, lo cual creo que le puede aportar a el nuevo gabinete de Javier Milei algo de previsibilidad también, como la figura de Franco. Lo que sí son perfiles muy distintos. El perfil de Javier Milei, ese disruptivo, ese candidato tan temperamental en la campaña, no tiene nada que ver con el perfil, por ejemplo, de un Florencio Randazzo. Hay que ver de qué forma se van acomodando las fichas en este ajedrez. Habló Milei en múltiples entrevistas, dijo el ajuste, si bien por un lado dice, bueno, los primeros 6 meses van a ser muy duros en esos términos, también dice el ajuste lo va a pagar la política, la casta, como lo denomina él, y no la gente. ¿Es cumplible eso? ¿Es esperable eso? Yo creo que debe aprovechar este argumento, debe hacer un ajuste muy fuerte en la política, pero también hay que entender y hay que tener en cuenta que el gasto político es un gasto muy importante,
pero si lo entramos a comparar con otro tipo de gastos públicos, como la seguridad, la salud, la educación, subsidios al combustible y un montón de otras cuestiones, incluso para no dar un ejemplo de subsidios que se dan o que los terminan percibiendo la gente, subsidios a empresas que reciben retenciones impositivas y que sin ellas no pudieran funcionar. Bueno, creo que es un ejemplo que hay que darlo. Cuando llegó Mauricio Macri también intentó hacerlo. Sirve para renovar ese voto de confianza de la gente, pero hay que ver si alcanza. Claro. Bueno, Roger, te agradecemos enormemente estos minutos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo enorme y a disposición.